Para mí, conocer del modelo Escuela Nueva es una gran oportunidad. Creo yo que la ruralidad en Latinoamérica es muy parecida y sobre todo en el sector cafetalero. Entonces, este es un modelo que tiene mucho aprendizaje para la educación en diferentes países. Tiene muy buenos resultados. Yo conocí de los resultados ya hace unos 6 años o un poco más. Y participar en este aniversario, estos 42 años, me parece a mí que es una historia de mucho trabajo, de mucho recorrido, porque conozco lo que ha sucedido en el campo, he conversado con los jóvenes y me impresiona todo lo que se ha logrado. La alianza me parece que también es un factor muy poderoso que no es tan fácil de conseguir, articular tantas organizaciones participando en un mismo proyecto con un mismo enfoque. Eso es un trabajo que requiere de mucha credibilidad y el comité creo que lo ha sabido hacer. De modo que incluso nosotros que venimos de fuera, pues también logramos reconocer, identificar el valor que tiene el modelo educativo y cómo ayuda a la juventud. Nosotros venimos hace unos 6 años, en el 2017, conocimos la experiencia en campo, estábamos buscando una oportunidad de educación de calidad para poder hacer una alianza, ¿verdad? Y transferir metodología, adaptarla al contexto, porque aun cuando somos muy parecidos, también resulta que hay características particulares que son necesarias de ajustar en una metodología. Sin embargo, el material desarrollado, la manera en que se van articulando todas las estrategias del modelo nos parece súper interesantes en esa época y los resultados que habían también. Entonces fue por eso que decidimos primero como organización llevar la propuesta al Ministerio de Educación en Nicaragua. Hicimos un primer convenio con el Ministerio de Educación y el comité para trabajar en un proyecto piloto, le llamamos nosotros, ¿verdad? Nicaragua estaba trabajando en esa época el tema de emprendimiento y ya lo tenía incorporado en su currículum, entonces vio con buena manera, ¿verdad? La alianza, llegó el comité a Nicaragua, lo llevamos y estuvimos en conversaciones con las direcciones sustantivas del Ministerio de Educación en Nicaragua y se crearon las guías, se formaron a un grupo de maestros en 15 escuelas y estas 15 escuelas en el norte del país estuvieron acompañadas por la Fundación y el Ministerio de Educación juntos en ese proceso. Los resultados fueron muy buenos. Nosotros como fundación tuvimos que cerrar en Nicaragua, pero también estamos trabajando en Guatemala. Entonces, en este momento estamos haciendo la transición a Guatemala. La idea es también a partir de un análisis del contexto guatemalteco y entendiendo que la ruralidad también necesita, ¿verdad?, de una metodología muy parecida a la que estábamos desarrollando. Entonces decidimos hacer la propuesta al Ministerio de Educación y estamos ahorita adaptando los materiales. Vamos a empezar el proceso de formación y vamos a hacer un piloto con 15 escuelas en Guatemala, en la zona rural. Y esa es la idea, ese es el proyecto, ¿verdad? Estamos apostando a que la transferencia es muy adaptable, los materiales y la formación de los maestros son piezas claves para que el modelo pueda funcionar en el campo porque es muy autodidacta. Entonces, esas son bondades que el modelo tiene y que te puede permitir hacer una transferencia fácil, rápida y adaptarla en cualquier contexto. Bueno, en Guatemala nosotros tenemos presencia en comunidades rurales que son cafetaleras. La ruralidad allá no tiene mucha cobertura en secundaria, pero la primaria sí, es primaria multigrado en la mayoría de los casos. Los maestros son contratados por el Ministerio de Educación en algunos casos, en otros casos colaboran las municipalidades u otras entidades. Nosotros partimos de un diagnóstico que realizamos en las zonas donde vamos a implementar la metodología, identificando cuáles son los niveles, porque cuando no hay cobertura en todos los niveles,
pues hay que irlo escalando poco a poco. Entonces la propuesta inicial es que trabajemos con primaria. Vamos a estar trabajando el próximo año con escuelas en educación primaria. Hay algunas que tienen secundaria con una modalidad que se llama telesecundaria en el campo. También hay otras opciones de secundaria alternativa que estamos haciendo coordinaciones para hacer la adaptación, y en dependencia de lo que nos encontremos en cada comunidad, pues vamos a iniciar llegando hasta donde están los niveles ahorita. En la medida que la cobertura se vaya ampliando, porque también el Ministerio de Educación tiene como meta ampliar cobertura, entonces vamos a irlo extendiendo a la secundaria, pues en la medida que eso sea posible. Pero la primera parte del proyecto va a consistir en adecuar el material para primaria y formar a los maestros en la metodología. Sí, bueno, en el tiempo que nosotros logramos implementar y acompañar la metodología en Nicaragua fue súper interesante, porque trabajando con jóvenes rurales con mucha sed de emprender, de integrarse inclusive, ¿verdad?, en toda la cultura cafetalera, que hay una riqueza a nivel comunitario para que los jóvenes puedan aprender y emprender, fue muy interesante. Primero, estuvimos en una comunidad que pertenece a un municipio de Jinotega, y resulta que cuando empezamos a trabajar el proyecto de escuela y café adaptado para el contexto nicaragüense, nos sorprendió que en una visita de acompañamiento que teníamos en la escuela, entre los estudiantes no podíamos identificar a los jóvenes. Pasaba que estaban los papás y también estaban profesores que eran productores de café, y estaban adultos que ya habían egresado de la secundaria, pero que cuando escucharon que la escuela también estaba abordando el tema de café, se interesaron, y teníamos un grupo que se había multiplicado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Porque al final tampoco la pretensión era formar técnicos en café. Sin embargo, el grupo demostró tanto interés, y hubieron productores que ofrecieron parcelas demostrativas, ofrecieron sus fincas para hacer un poco más de investigación. Entonces hicimos un curso ampliando un poco sobre el conocimiento de las variedades de café, cómo se podía agregar valor, cómo manejar, por ejemplo, los precios de la bolsa, que eran temas que para la comunidad rural no eran tan manejables, ¿verdad?, y que eran de interés. Entonces fue muy interesante, porque no solo despertó a los jóvenes, ¿verdad?, alrededor del contenido, sino que también a sus papás, a sus vecinos, y estaban pidiéndonos después cursos adicionales en café. Ahora, el tema de emprendimiento que va vinculado, y nosotros lo trabajábamos allá como un eje transversal, ¿verdad?, desde todo el enfoque a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ayudó también a que los jóvenes empezaran a experimentar con cosas nuevas en la caficultura, no solamente con la parte productiva. Y fue muy bueno, pues tuvimos una reacción muy positiva, docentes inclusive interesados, que nosotros no nos habíamos imaginado, por ejemplo, que iban a haber docentes tan interesados en la temática de café, porque además eran productores y vivían en la zona cafetalera. Entonces nunca habían vinculado el quehacer de la agricultura exactamente con su labor como docente. Entonces esa fue como una posibilidad para ampliar también ese servicio, y la mediación fue muy buena, excelente en esos casos. Yo creo que la alianza que tiene el comité para trabajar el modelo escuela activa es súper valiosa, es un ejemplo a seguir. Yo creo que vale la pena documentar, sistematizar cómo la han venido estructurando. Yo desconozco los detalles, ¿verdad?, sobre cómo ha evolucionado ese modelo de alianza. Creo que en el libro sale un poco más y uno puede leer alrededor de toda esa historia, pero hay una riqueza para aprender ahí que vale la pena también transferirla. Así como el modelo ha llegado a otros contextos, creo yo que la estrategia de la alianza puede llegar a otros contextos y mostrarle al mundo cómo funcionan, porque generalmente
en las alianzas se llega a establecer convenios entre 2, 3 organizaciones que es fácil de manejar en función de un proyecto pequeño, de un objetivo, pero articular a tantas organizaciones sobre un proyecto específico y que ninguno de los actores pierda su naturaleza, ¿verdad? Pero que identifique la manera en que puede aportar, sume a eso, pero además confiar en que alguien lidera todo ese proceso, es, es una experiencia valiosísima. A mí me parece que es lo que quisiéramos llegar a tener en muchos otros contextos y que valdría la pena compartirla, publicarla más y que se pueda conocer para aprender también de esa experiencia.